tarde y estamos en el Salmo 34. Salmo 34. Bueno, el Salmo 34 es un salmo que fue escrito por David. Y si ustedes se fijan en el epígrafe que tiene el Salmo 34, antes del versículo 1 dice: Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelech y a él lo echó y se fue. Ahora entonces, este salmo fue compuesto en una situación bastante difícil por David. Dios le había prometido a David ser rey, pero a veces perdemos la perspectiva, ¿verdad? El enfoque principal de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Y la promesa estaba. A David se le había dicho: vas a ser rey, pero de repente pues también estaba el otro problema, que era Saúl, que era el rey. Entonces Saúl tenía celos de David y Saúl, pues, cuando de repente había un espíritu maligno en su vida, ¿verdad? Y de repente le decía a David que le tocara música para sentirse bien. Y pues esto continuó. Y Saúl quería matar a David, quería quitarle la vida. Entonces David tuvo que huir de presencia de Saúl y tuvo que huir. Entonces, y en situaciones así difíciles es donde los creyentes también, igual que David, perdemos el enfoque realmente de quién es Dios. Hermano, Dios es todopoderoso. ¿Sí? Dios es todopoderoso. Dios es omnipresente, uno de los atributos de Dios, ¿verdad? Dios puede estar en todas partes. Algunos dicen: voy a pecar hoy que no me ve nadie, ¿verdad? Pero Dios lo está viendo. A veces dentro del templo donde están todos los hermanos, todos se portan bien obedientes a todos, ¿verdad? Bueno, algunas veces, porque otras veces los que estamos enfrente aquí nos incomodamos cuando vemos que algunos están riendo por allá y otros están moviendo por un lado y otro. Ojalá que no fuera así. Nos incomodamos en el sentido que nos desenfocan de lo que estamos hablando. Ahora entonces, David tuvo que huir y se fue para Gat, ¿verdad? Una ciudad filistea. Es decir, que allí fue a un lugar donde ¿a quién había matado de los filisteos David? A Goliat. ¿Y saben? Entonces David ir ahí sería como provocar, ¿verdad?, la ira de esa gente y que lo mataran. Pero ¿por qué iba huyendo David? Para que no lo mataran. ¿Y qué voy a hacer allá? Bueno, digo, buscaré otro lugar donde pueda hallar protección, donde pueda vivir más tranquilo. Ya me desesperó porque la vida de David no era una vida tan tranquila, ¿verdad? Corriendo de aquí para allá, huyendo, y en esa historia cualquiera se puede desesperar. Ahora entonces, y es más, antes de ir allí a esa ciudad, fue a donde un sacerdote le dijo: dame algo de comer y tienes una espada, solo la de Goliat tengo, le dijo. ¿Y querés llevarte? ¿Esa es buena? Le dijo David. ¿Y esa es buena? ¿Y ustedes que no conocían la espada de Goliat allá? Allá donde iba. Claro que sí. Ahora entonces, significaba entonces que el lugar, bueno, es como huir del fuego y caer en el brasero, ¿no? Así decimos en los dichos populares aquí en El Salvador. Ahora, era como tratar de librarse
la muerte e ir a caer donde lo mataran. Ahora entonces, y de repente lo ven, ¿verdad? Le llevan al rey Aquís, que es el mismo Abimelech. Aquís es un nombre y Abimelech es un título. Ahora entonces lo llevan y dice el rey, bueno, ¿por qué es que me traen a esto? Bueno, cuando se dio cuenta David que estaba enfrente del rey, se hizo como loco y empezó a escribir garabatos y empezó a hacer locuras y empezó a escupir y la saliva le corría por la barba. Y dijo el rey, ¿para qué me traen a este loco aquí? ¿Acaso yo quiero estar platicando con locos aquí? Entonces, pero David estaba afligido, estaba angustiado, pensó que ahí era el fin de su vida. Ahora entonces, y como no le hicieron caso, ¿verdad? Se fue de ahí a una cueva que se le llama la cueva de Adulán. Ahora entonces se supone, todos los investigadores bíblicos suponen que allí fue donde escribió el Salmo 34, ¿verdad? Entonces vamos al Salmo 34 y dice el versículo 1: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces, solo en las circunstancias alegres que nos provocan alegría, nos dan gozo, nos dan bueno, que tenemos armonía con toda la familia, con toda la gente, no tenemos problemas económicos, cuando la gente pues está en una situación como esa, a lo mejor dice, bueno, alabemos al Señor, ¿verdad? Todo está bien. Pero, ¿qué dice el versículo 1? Que debemos de bendecir a Jehová en todo tiempo. En las vacas gordas y en las vacas flacas. Debemos de alabar al Señor. Bueno, cuando dice aquí, hay otras traducciones que dicen alabemos, es una alabanza, cuando dice David bendeciré, está hablando acerca de alabar al Señor en todo tiempo. Ahora entonces, significa todo tiempo, significa todo tiempo. Cuando tengo aflicciones, como cuando tengo alegrías. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, ¿verdad? En el capítulo 5, versículos 16 y 17, está siempre gozosos, orad sin cesar. Está siempre gozoso. No significa siempre gozoso en las circunstancias, bueno, cuando tenemos bonanza, sino aún cuando tenemos conflictos en la vida. Un pastor, bueno, un director de música cristiano, estaban en el culto y estaban alabando al Señor y estaban cantando cuán grande es Él. Esa alabanza que todos conocemos, una alabanza maravillosa que exalta a Dios, que eleva a Dios. Estaban cantando cuando de repente llegan y le dicen, tu esposa se murió. ¿Qué haría usted cuando le dan una noticia como esa? Y entonces, el hombre dijo, bueno, permíteme, tengo que seguir cantando. Y entonces, empezó a seguir cantando otra vez, ¿verdad? Y el himno, y le dijeron, llegó el pastor y le dijo, mira hermano, si quieres vete porque tu esposa se murió. No le digo, no ha terminado el culto. Hasta que terminemos los signos y todo, me voy a ir. Y entonces, empezaron a criticar a los hermanos. Que no quería a su mujer. Le vienen a avisar que se murió y no quiere ir a ver. Y entonces, después, antes de irse de la congregación, dijo, ¿verdad? Algunos estuvieron murmurando de mí. Pero quiero decirles que lo más importante hoy en este momento que hemos estado haciendo ha sido el Señor. Y alabamos al Señor, adoramos al Señor. Y no podía dejar de irme con
este compromiso porque mi mujer, aunque me vaya, ya no la revivo, está muerta. Y entonces, porque la gente decía como que no le impactó la noticia, ¿verdad? Que su mujer se murió. No, digo, va a haber tiempo para atender eso. Si me quieren acompañar, voy ahorita y voy a ver qué puedo hacer para hacer los preparativos para mi funeral. Entonces, y si nos hubieran avisado a nosotros, ¿qué hubiéramos hecho, hermano? Se murió el fulano, se murió la fulana. Seguramente así, ¿verdad? Como cuando dan la noticia, va el gran grito, ¿verdad? Y desesperado, ¡ay! Te murió, te fuiste, ¿verdad? Pero no como la canción Te vas ante el mío, ¿verdad? Ahora entonces, te fuiste. Entonces, ese hombre estaba pensando en ese Dios maravilloso que estaba alabando y dice, bueno, Él merece toda la honra y toda la gloria y no debemos dejar por un lado lo que verdaderamente lo que Él es. Ahora en el versículo 1 también dice, su alabanza estará de continuo en mi boca, su alabanza estará de continuo en mi boca, es decir, David se propuso, bueno es alabar al Señor en todo tiempo, ¿verdad? Vamos a cantar, vamos a alabar. David era un músico, componía canciones, todos los salmos de David son canciones. Ahora entonces alabaré a Dios en todo tiempo, porque David pensó que era el momento final de su vida allí, ¿verdad? En Gat, allí, en esa ciudad donde el rey Aquís, bien pudo quitarle la vida, pensó que era su momento final y él dice, bueno, ha llegado el momento en que sean circunstancias difíciles o sean circunstancias buenas, no dejemos de alabar al Señor. Es un principio bueno también para nosotros, ¿verdad? En cualquier circunstancia que sea. Pero usted podría decir, pero hermano, eso no se puede. No se puede. Un pastor le dijo a los dos hijos, yo voy al funeral allá a San Salvador. Le dijo a los dos hijos, no quiero que lloren al momento de que estemos ahí en la tumba. Cuando vayan a enterrar a tu mamá, no quiero que lloren. Nosotros vamos a dar ejemplo ahí, le dijo, ¿verdad? A los hijos, ustedes van a cantar las alabanzas y yo voy a predicar. Era un pastor bautista, ¿verdad? Y su esposa se murió de cáncer en los huesos. Y entonces estaba en un sufrimiento tremendo, ¿verdad? Tenían varios meses de estarle inyectando la droga para no sentir mucho el dolor, pero ya no, la droga ya no le hacía efecto. Los dolores eran terribles hasta que falleció. Entonces, pero el pastor, bueno, los hijos empezaron a cantar y se quebrantaron, lloraron. No pudieron resistir. Y entonces, y el pastor predicó, y dijo el pastor, es duro para nosotros como familia estar en un momento como este, pero más sin embargo, Dios nos debe dar el poder para poder alabarle, ya sea en esta circunstancia difícil que estamos enfrentando o cuando estemos bendecidos con cualquier bendición. Ahora nos tocó el sufrimiento, pero no debemos de dejar de alabarle. Es algo difícil, ¿no? Algo difícil. Los sentimientos a veces traicionan, pero David se había propuesto alabar al Señor en todo tiempo, en todo tiempo. Y dice que de continuo en mi boca. Eso significa que no solamente cuando estamos en el culto, ¿verdad, hermano? No solamente, donde quiera que estemos, alabemos al Señor. En lugar de oír la pipiripados, mejor alabanzas, hermano. Mejor alabanza. Y vemos aquí que esa era la propuesta de David.
Pero David no solamente quería tener una propuesta a él, sino más bien quería que todos fueran así. Y fíjense bien, el versículo 2 dice: en Jehová se gloría mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Ahora entonces, en el versículo 2, bueno, el versículo 2 es como el testimonio de un hombre que Dios lo sacó de la aflicción, que Dios lo sacó del peligro, que Dios lo libró de la muerte, que Dios lo libra de la economía, del problema de la familia, del hijo descarriado, de cualquier situación. Él dice: yo daré mi testimonio. Por eso dice en el versículo 2: en Jehová se gloría mi alma, y lo oirán los mansos y se alegrarán. ¿O no nos alegramos nosotros, hermanos, cuando a un hermano le pasa algo y de repente todo ha salido bien, se arreglaron las cosas? ¿Nos alegramos, sí o no? Claro, cuando dan el testimonio, ¿verdad? Y decimos: bueno, qué bueno que el hermano salió adelante, pudo resolver la situación, y lo mejor, Dios, ¿verdad?, le resolvió la situación. A veces pareciera que el problema que vamos a enfrentar es tan largo y tan difícil que decimos nosotros: bueno, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Bueno, fíjense bien que la vida de David era complicada. Una vida, imagínense quién lo perseguía a David. Que te persiga Chepe, que te persiga Pedro. Pero si te persigue el rey, es la máxima autoridad. Entonces ahí sí las cosas se complicaron, ¿verdad? Ahora entonces, pero entonces quien seguía a David era el rey. Y es más, no solo mandaba que lo siguieran, sino que él mismo lo buscaba. Ahora entonces, y él dice: pero se gloriará mi alma. Y dice: y todo mundo, todo se alegra, lo oirán los mansos, se alegrarán. Está diciendo: bueno, la gente que está conmigo oirán este testimonio y se alegrarán. Imagínese a David, usted contando la historia de cómo se salió de allá en medio de los filisteos, ¿verdad? Y decir: estuve a punto de morir. Estuve a punto de morir, pero Dios me libró, me sacó de ahí, de esa situación. Y para mí la vida se torna con mucha alegría, y voy a cantar y a cantar, ¿verdad? Porque el Señor me libró de ahí. Entonces, es decir, aquí, ¿verdad?, cuando alguien nos da un testimonio, nos alegramos, y no solamente eso, nos enseña también. Aprendemos del testimonio de los hermanos, cómo enfrentó la situación y cómo Dios lo libró. Eso es maravilloso, y eso es lo que David está haciendo. Ahora entonces, y por eso es que dice también en el versículo 3: engrandeced a Jehová conmigo, y exaltemos a una su nombre. ¿Cuál es la invitación aquí para todos? Exaltar a Jehová. David dice: no estoy conforme que solo yo lo haga. Es como que dijéramos: bueno, aquí a la hora del culto, ¿verdad?, que solo los del coro canten, ¿verdad?, y el hermano Luis de parar serio allá al frente, ¿verdad? Hermanos, alaben al Señor, cantemos todos. David estaba diciendo: no quiero alegrarme yo solo, hombre. Es bueno que todos alabemos al Señor. ¿Y es bueno, hermano, sí o no? Sí, claro que sí. Debemos de alabar al Señor, y lo podemos hacer en diferentes formas para alabar al Señor. No solo cantando, no solo cantando. Podemos alabar al Señor en nuestra vida práctica, ¿verdad? En todo lo que hacemos. El mejor trabajador en la fábrica, que sea el creyente, pues el mejor trabajador, en cualquier lugar donde trabajes, debe ser el creyente, y debe dar testimonio. Que no digan: bueno, dicen que son creyentes,
son mala gente, ¿verdad? O son robatiempos. Ahí yo a un patrón que estaba viendo, ese trabajador que tengo yo es robatiempo, viene tarde y se va temprano. ¿Habrán creyentes así, hermano? Bueno, ojalá que no, ¿verdad? Ahora entonces, y dice, exaltemos a uno su nombre, exaltemos a uno su nombre, es decir, unámonos y alabemos al Señor juntos, ¿verdad? A una significa unirse y en armonía y todos cantando y alabando al Señor, alabando al Señor. Entonces vemos aquí que era un deseo muy importante y muy fundamental, ¿verdad?, de este hombre que estaba agradecido con el Señor. Y veamos por qué. ¿Por qué estaba agradecido David? ¿Por qué estaba agradecido? Y esa pregunta debes hacértela tú, hermano. ¿Por qué estoy agradecido con el Señor? ¿Por qué? Fíjate bien en el versículo 4. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y me oyó, ¿verdad? Y me libró de todos mis temores. Ahora entonces, ¿no creen ustedes que es para estar agradecido cuando uno recibe el favor de Dios? Veíamos hace poco en el estudio anterior que Dios escogió al pueblo de Israel no porque fuera lo máximo, sino que lo más insignificante. Entonces, pero y hablábamos acerca también de cómo es el comportamiento de este pueblo y veíamos que era rebelde, ¿verdad? Incrédulo. Y a veces nos pasa, nosotros como iglesia, a veces decimos nosotros somos mejores que Israel porque somos la iglesia de Dios. Mas sin embargo caemos en la misma situación de ellos. ¿Cuántos de nosotros muchas veces incrédulos pedimos en oración esperando no recibir? Bueno, ¿y cómo es eso, hermano? Sí, porque dice Santiago, piden, pero piden mal. Cuando alguien pide mal, espera no recibir nada. Cuando está pidiendo mal, no va a recibir nada. Ahora entonces, y me dice mi hijo ahora, este día me llamó muy contento y a mediodía y me dice, quería compartirle algo que nos ha pasado. Y que, fíjate que estábamos pasando algunas situaciones bastante difíciles aquí, ¿verdad? Porque en este tiempo recortan las horas de trabajo y a mi esposa casi no estaba ganando y prácticamente solo tenía para pagar la niñera que le cuidara a los niños. Y de repente me pusieron a orar y nos pusieron en la iglesia la petición y me dice, bueno, ahora nos dieron la buena noticia que le aumentaron el salario a mi esposa. Después de ganar a la quincena $500, ahora va a ganar 1,000. Hermano, el doble de lo que ganaba. ¿No creen ustedes que es de darle gracias a Dios? Así es, ser agradecido, ¿no? Ahora entonces, y la situación se va a arreglar, la situación económica se va a arreglar. Y algunos tal vez dicen, bueno, mi situación a lo mejor no es económica, pero tengo problemas en la familia, se le va a arreglar, hermano, busque al Señor. Mi situación a lo mejor es enfermedad, bueno, y la mayoría cuando nos enfermamos estamos tan incrédulos que pensamos que ya el Señor ya no hace milagros. ¿O será que solo en esta iglesia no hace milagros el Señor, hermano? ¿O no es el mismo Dios que estaba, verdad, en el tiempo de David? ¿No es el mismo Dios que tenemos en el tiempo de Moisés? ¿No es el mismo Dios que teníamos en el tiempo de Abraham? Es el mismo Dios por todos los siglos y por lo tanto Dios ve con misericordia a todos los que le buscan. ¿Amén? Pues sí, es el mismo Dios y los milagros pueden ocurrir en todo tiempo. Ahora entonces, tal vez mi situación puede decir usted, es que, bueno,
tengo problemas con mi hijo, no lo puedo resolver. Si usted no lo puede resolver, pero sí tenemos a un Dios todopoderoso que sí lo podrá resolver. Porque Dios es todopoderoso, hermano. Usted con un hijo lo más que puede es aconsejarlo y si acaso le puede disciplinar, pero es todo. Pero Dios le puede cambiar el pensamiento, puede cambiar el carácter a cualquiera, ¿no? ¿Sí? Después, ¿verdad? De ser, bueno, decía un hermano, ¿verdad? Que su esposa decía, ¿verdad? Su esposa era inconversa de este hermano. Mi esposa dice que yo ya me arruiné. ¿Y por qué le dijo, verdad? Le dijeron, porque ahora soy como una mansa paloma, dice el esposo. Y antes solo no me pasaba, ya se arruinó, ahora ya no me pega. Bueno, esta mujer masoquista que quería que el hombre se lo dan, en lugar de estar agradecido, ¿verdad? Decir, bueno, oye, bien me trata mi esposo ahora que es un creyente. Pero ella no estaba conforme, ¿verdad? Con el creyente, sino ella hubiera estado feliz con el inconverso. ¿Sí? Con el inconverso. Así que, qué tremendo, ¿verdad? Entonces, Dios puede cambiar el carácter de cualquiera. Ahora, entonces, vemos aquí en el versículo 5. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Los que miraron a él se los alumbró el foco. Se los alumbró el foco. Fíjate que me estaba doliendo aquí, mira, tuve que irme a hacer una ultra a la carrerita porque no sabía tal qué tumor tenía ahí. Y después, bueno, dice, no hubiera buscado acá. Ya cuando le dieron el nombre, si un cólico tenés ahí en el intestino, ¿verdad? Este es el dolor, no es mucho. Y para eso voy a pagar, ¿verdad? $35 y la consulta me salió por 50, no sé cuánto, y no hubiera arrodillado mejor a orar, ¿verdad? Pero no se le alumbró el foco, lo tenía apagado. Entonces, David está diciendo, los que miren al Señor se les alumbra el foco. Los que miran al Señor se les alumbra el foco, es decir, los que contemplan y miran a Él se dan cuenta que es el recurso más valioso que es el Señor. Porque a veces confiamos en el dinero que tenemos o en el amigo que tengo, en cualquier otra cosa. Hermanos, antes que todo eso, Dios es el primero y es lo mejor que tenemos, ¿verdad? Haber confiado en Él es lo más maravilloso que hay de un creyente, para un creyente. Y vemos ahí que dice que, bueno, en el versículo 4 había una cosa importante y me pasé, pero dicen, bueno, que Jehová no solamente contestó la oración, sino más bien que también, ¿verdad?, lo libró de todos los temores. ¿Cuántos, verdad, de nosotros nos da miedo cualquier cosa? Hasta los estudiantes, ¿verdad?, les da miedo enfrentar un examen. ¿Verdad, hermano? Para llegar a ser licenciado hay que enfrentar un examen. Ahora, y si no tiene cartón, ¿verdad?, si no se hace el examen. Qué tremendo. Después de sacar 10 en las materias. Ahora más, sin embargo, nos da miedo a veces. Cualquier cosa que uno haga, un nuevo trabajo, o un trabajo que nunca lo ha hecho, le da miedo a la gente. O un problema, ¿verdad? Entonces, pero él dice, me libró de todos mis temores. La palabra, bueno, la palabra temor es un estado de ánimo que lleva a un sujeto a tratar de escapar de aquello que considera arriesgado, peligroso o dañoso
por su persona, es decir, no trata de enfrentarlo. Los temores es como un mecanismo de defensa para no enfrentar la situación, hermanos. Pero ha dicho el Señor que no vamos a enfrentar las situaciones. No, eso no lo ha dicho el Señor. Dice que las vamos a enfrentar, pero Él va a estar con nosotros. Eso dice el Señor. Cualquiera, ¿verdad? Dice, no, yo no quiero tener problemas, ¿no? Entonces, y uno no quiere, pero de repente llegan. Pero el Señor dice, lo vas a enfrentar, pero yo estaré contigo. Así como cuando Gedeón lo mandó a la guerra, ¿verdad? Gedeón no quería ir a la guerra, son muchos, dice, 30,000 soldados en contra de nosotros. O 60,000 me parece que era, 60,000. ¿Y cuánto? Bueno, Dios le dijo, vas a ir a la guerra, pero yo voy a pelear por ti. Yo voy a pelear. La batalla yo la voy a ganar. Y para mostrarle a Gedeón los mandó a hacer, menos como en un colador, ¿verdad? Mandó a sacar a los que podían pelear nada más. Y que eran inteligentes para pelear. Los mandó a tomar agua en un río y ahí sacó solamente 300. Como 30,000 soldados, solo dejó 300. Ahora entonces, y resulta que le dijo Dios, vete y ve a ver allá al campamento de los enemigos ahí, vas a ver cómo vamos a ganar la batalla. Y Dios, ¿verdad?, empezó a hacer que pelearan por ellos mismos y que vieran enemigos donde no estaban, y empezó a ir la huida, y los judíos o los israelitas solo estaban viéndolos pasar y matándolos. Dios ganaba la batalla. Ahora entonces, y dice, bueno, dice el Señor que si tú le buscas, no serás avergonzado, no serás avergonzado. Bueno, muchos se han quejado de Dios, se han quejado del Señor. Dios no contesta las oraciones, ya me aburrí de orar. ¿Y hasta cuándo, pues? ¿Hasta cuándo van a aprender a ser igual que Elías, verdad? Elías dijo, va a llover, le dijo al rey, ¿verdad? Voy con la lluvia. Y se fue y lloró. A la primera vez no vino la lluvia, pero siguió orando 7 veces más, hasta que vino la lluvia. Debemos de ser perseverantes en la oración. Y es algo bíblico, no es algo inventado. Dice la palabra de Dios, orar sin cesar. Orar sin cesar. Ahora entonces, y dice, bueno, no serás avergonzado. Y dice el versículo 6, este pobre clamó y lo oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Hay algunos que dicen a mí, ¿qué me va a oír el Señor, verdad? Voy a buscar al pastor para que ore por mí. El pastor está para orar, y hermano, desde la madrugada que yo me despierto estoy orando por todos los creyentes. Porque van a salir a trabajar, que van a abordar un bus, que abordan una motocicleta, la bicicleta, y todos los hermanos, ¿verdad?, por los enfermos y todo, desde la madrugada estamos orando por él. Pero algunos no creen que lo puede oír el Señor. Y aquí vemos en este versículo que si tú oras, hermano, el Señor te va a responder las oraciones. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová. ¿Cómo se consideraba a David, hermano? Como un pobre, miserable, que estaba necesitado. Y eso es lo que se necesita para ponerse en oración, ¿verdad? No ver los recursos que tenemos enfrente, sino ver a Dios, y humíllate y declárate que eres lo más débil y derrotado que eres, para que puedas depender del Señor. Porque si tú te crees que eres el más fuerte, entonces no necesitas a Dios. Tienes que sentir que
eres un necesitado. David era un poderoso guerrero. No le tenía miedo a nadie, ni a nada. Era un hombre fuerte, ¿verdad? No tenía un carácter débil, pero aquí en esta oración dice este pobre clamo, se vio en la necesidad de entender que solo el poderoso es Dios. Y nosotros debemos de reconocer eso también, hermanos. Solo el poderoso es Dios. Nosotros simplemente somos, bueno, como decía en el profeta Isaías, ¿verdad? El profeta Isaías dijo, nosotros somos como gusanos, profeta Isaías. Y cuando estaba diciendo como gusano, estaba diciendo que era algo débil. Cualquier animalito se come un gusano. Entonces, ahora, y vemos aquí, en el versículo, también está diciendo, en el versículo 6, y lo libró de todas sus angustias. Lo libró de todas sus angustias. ¿Es bueno estar angustiado, hermano? ¿Será bueno estar angustiado? Es lo más terrible que hay. Yo podía oír todas las noches los movimientos de un hombre angustiado, que estaba angustiado por su hijo. Todas las noches yo oía cómo caminaba para arriba y para abajo. Ese hombre no dormía. Su hijo estaba en las drogas y le robaba todo. Y entonces le decía yo, bueno, lo oí que se estaba desvelando anoche. Sí, ya, no puedo dormir, porque si me duermo, entonces me quedo sin nada. Y además de eso, tengo que controlar a este cipote, porque las drogas ya no tienen dominado. Entonces, era un hombre angustiado. Ahora entonces, y de repente pues Dios le oyó las oraciones, ¿verdad? Y este muchacho ahora es un predicador allá en Estados Unidos. Es un predicador en Estados Unidos. Y ahora pues el hombre se le quitó la aflicción, ¿verdad? Ahora entonces, y vemos aquí que las angustias pueden ser, bueno, hay muchas angustias en la vida, angustias por la economía, por la familia, por la pérdida de un familiar, o por qué cosas, pues. Bueno, y algunos se angustian hasta por la vejez, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta que te están saliendo las canas? Y algunos se afligen porque se van a hacer viejos. El tiempo no se puede detener, hermano. No se puede detener. Me están saliendo arrugas. Pues déjenlas que salga, ¿verdad? Porque no pongas de silicón. Ahora con silicón se las quitan, ¿verdad? Allá por Estados Unidos o Colombia, en todos los países, de repente puede salir con los ojos todos inflamados. Porque lo primero que se cae son los párpados para abajo, ¿verdad? Ahora entonces, aceptar la vejez a veces a algunos les cuesta, ¿no? Ahora entonces, hay que adaptarse a aquel dicho que dice antes era guapo, cuando estaba joven. No es que todos los jóvenes son guapos, jovencitos, no hay arrugas ni nada. Esa es la edad de la vanidad. Pero dice aquí, en el versículo 7, para aquellos, ¿verdad?, que han pasado situaciones difíciles como David, situaciones de persecución, de circunstancias difíciles, dice el versículo 7, y pon cuidado con este versículo, hermanos. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué más? Y los defiende. Tienes a alguien que te defienda. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que te temen y defienden. Y entonces el Señor ha prometido estar con nosotros. Es prometido guardarnos y tener cuidado de nosotros.
Ahora entonces, a lo mejor tú puedes decir, bueno, no siento que ese ángel de Jehová esté sobre nosotros, pero siempre Dios está ahí, está cuidándote. El ángel de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿quién cree usted que es, hermano? Jesucristo. Jesucristo. En el Antiguo Testamento aparece el ángel de Jehová en el libro de Daniel, y aquí en el Salmo 34 y el Salmo, me parece que 37, pero allí lo vamos a encontrar en otro salmo. Ahora entonces, y vemos aquí que él dice, bueno, no solamente el ángel de Jehová está ahí, sino que te defiende. Yo no sé si alguna vez has sentido que el Señor te defienda, ¿verdad? Que te defienda, porque tú por tus propios recursos no podías, pero el Señor, ¿verdad? Está siempre ahí. Es más, y no solamente en los peligros de, ¿verdad?, de un enemigo, cualquier situación, en cualquier circunstancia, Dios está ahí. En el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 5, dice, no te desampararé ni te dejaré. Y en Mateo 28, 20 dice, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahora entonces, qué maravilloso, ¿no? Que tenemos un Dios que tiene cuidado de nosotros. Ahora entonces, y si en tu vida espiritual lo crees, eso así es. Lo crees, así es. Y nadie lo puede cambiar. Pero si sos incrédulo, pues a Dios lo mismo le da, pero Él está ahí, Él es fiel. Ahora entonces, versículo 8 dice, gustad y ver que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en Él. Ahora la palabra gustar. ¿Se han fijado ustedes con la comida? Cuando están las las esposas haciendo la comida, siempre le dicen, ¿verdad?, al esposo, vení a probar, a ver cómo me ha quedado esto, ¿verdad? Vení a probar, a ver si te ha quedado bueno. Entonces, Dios está diciendo aquí, bueno, David está diciendo, miren, yo he sentido el gusto más grande de conocer al Señor, de que Él esté en mi vida, y he reconocido que Él es lo más grande que hay para mí. Y si ustedes quieren creerlo, vengan y gusten igual que yo. Vengan, pruébenlo, hermano. A ver, y van a ver que es lo mejor que hay. Ahora David está diciendo, ¿verdad? Gustad y ver que es bueno Jehová. Entonces, y para poder saber que el Señor es bueno, solamente depender de Él. Dependa de Él. Dependa. Es la manera para saber. Y dice, dichoso el hombre que en Él, que confía en Él. Dichoso el hombre que confía en Él. Ahora entonces, ¿cómo dice que es el hombre dichoso? Y la palabra dichoso, ¿qué significa? Doblemente feliz. Doblemente feliz. Es más, hermano, por ser feliz es suficiente, ¿verdad? Pero ser doblemente feliz es como que tuviéramos, bueno, lo máximo. Ahora entonces, dichosos los que en Él confían. ¿Y por qué es dichoso aquel que confía en Él? Porque el Señor le va a mostrar en su vida qué es verdaderamente, ¿verdad?
tener esa dependencia del Señor. Tener esa dependencia del Señor. A un pastor lo felicitaba, le decía: hermano, qué éxito tiene usted como pastor, como predicador. Todos los inconversos que vienen se convierten. Y dijo el predicador: no soy yo, hermano. Yo no tengo ningún éxito en nada. Simplemente soy un instrumento que el Señor usa, pero el éxito no es mío. ¿De quién es? Del Señor. Porque ¿quién es que convence a la gente del pecado, hermano? El Espíritu Santo. Nosotros simplemente somos instrumentos, nada más. Ahora, a mí me alegra cuando se presenta el Evangelio y la gente se convierte o cree en el Señor y la gente se salva. Me alegro que el Señor pueda usar para ese ministerio, ¿verdad? Entonces, y cuando presento el Evangelio, pues se me da el gozo, me da alegría hacerlo. Por eso, porque el Señor nos puede usar como instrumento. Ahora entonces, y dice aquí, en el versículo 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vaya, díganos de la prosperidad, ¿verdad? ¿Ya ven este versículo? Ahora, pero fíjense bien, ¿cuál es el principio importante aquí? Es el mismo principio que está en Mateo capítulo 6, versículo 33. ¿Qué dice ese versículo? Mateo 6, 33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo vendrá por añadidura. ¿Qué dice David que deben hacer los santos aquí? Temer a Jehová, respetarlo, exaltarlo, engrandecerlo, ¿verdad? El respeto a Dios es subirlo, a subir a Dios a lo máximo en nuestra vida. Ese es el respeto a Dios. Muchos de los creyentes saben cómo estamos. Estamos sentados en el trono de Dios. ¿Y a Dios dónde lo tenemos? Abajo, en el suelo. Nosotros nos hemos sentado en el trono porque no respetamos a Dios, ni lo honramos, ni lo glorificamos, y pensamos que nosotros merecemos toda la honra y toda la gloria, y a Dios lo hemos dejado por un lado. No es así. No es así. Ahora entonces, y dice que pues nada falta a los que le temen. Ahora entonces, ¿y qué dice la Biblia en el Salmo? Me parece que el Salmo 37, versículo 25. Me gustaría que lo leyéramos ya que estamos ahí en los Salmos, así que ahí está cerquita. Salmo 37, versículo 25. ¿Qué dice? Joven fui y envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cuántos creen esto, hermano? Joven fui y envejecido. ¿Qué le está diciendo el salmista? La experiencia me dice que desde mi juventud hasta la vejez no he visto justo desamparado ni pobre que mendigue pan. Hermano, si tú no tienes, otro te da. Otro te da. Cuando mi esposa dio a luz, nosotros estamos en una pobreza tremenda. Y ahí el único auxilio que teníamos era la hermana Olga. Decía: si te necesitan algo, solo díganme, yo le doy guiado. Se hacía una tienda de hermano. Entonces, y una gran pobreza. Había nacido el niño, estaba recién nacido, ¿verdad? Y como la gente promete, pero Dios le ayuda a que prometa para que se cumpla la promesa. Fíjense bien, de repente, ¿verdad? Llega la señora a tocar a las 5:30 de la mañana, una señora tocando la puerta, que yo ni la conocía.
Y dice, miren, me dice, aquí donde vive una muchacha que se llama Elisa. Sí, aquí vive. Está recién criando, ¿verdad? Me dice, sí. Aquí le traía la gallina porque yo prometí que si tenía varoncito le iba a dar una gallina. Y varón tuvo, le dije, porque tenía la expertía, no se la llevara. Entonces, varón tuvo, pues aquí está la gallina. Miren, convivimos con gallinas asadas, ¿no? ¿Verdad? Pero Dios no nos desamparó, no nos dejó solos en las circunstancias. Ahora entonces debemos de alabar a Dios en todas las cosas. Y fíjense bien, para terminar, se nos fue el tiempo, vamos a quedar a mitad del Salmo. Dice, en el versículo 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Y quiénes son los leoncillos, hermano? Algunos espiritualizan eso. Los leoncillos son leones pequeños, recién nacidos. Y cuando tienen hambre, ¿qué hacen? Pues rugen porque tienen hambre, ¿verdad? Rugen. Y si vemos allá, vamos al zoológico del Salvador, lo máximo que hay. Están todos secos los animales ahí. Ahora entonces, vemos que aquellos leones rugiendo, ¿verdad? De hambre. Entonces, y vemos ahí, ¿verdad? Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Es decir, que les alimenten los mamantes, la leona, ¿verdad? Pero ¿qué dice de los... pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. ¿Cuál es la promesa del Señor, hermano? Dios te sustentará, no te dejará, ¿verdad? Siempre estará contigo. De manera que podemos decir, ¿verdad? De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayudador. A Él sea la honra y la gloria. Vamos a orar. El hermano Melqui nos